Hola amigos. Los Estados Unidos y la OTAN hablan tanto sobre el miedo a la escalada del conflicto en Ucrania, que da la impresión que se lo creen ellos mismos y se envuelven en su gran mentira. Sin embargo, la práctica de la prueba del algodón es más segura que la teoría, y autorizan a sus súbditos de Ucrania a que ataquen territorio ruso, incluido Crimea, que es reconocida como un objetivo legítimo para los ataques. Y estos ataques ya han comenzado. Occidente está pisando nuevamente en una piedra histórica, querer conquistar Rusia, y de repente se dio cuenta que era imposible conquistar la Federación Rusa por la fuerza. Y lo confió todo en las palancas económicas, pero tampoco dieron resultado y empieza a confiarlo todo a usar la última carta del triunfo contra Rusia, un golpe contra Putin. En este momento, Occidente no tiene otra forma de prolongar su modelo económico acabado que tratar de influir en el equipo del presidente ruso, y en él mismo, como la figura principal en el tablero político del país. La élite occidental solo tiene una forma: persuadir a sus mercenarios y agentes rusos, para que repitan el golpe que propició la caída de la Unión Soviética. Pero para que tenga éxito, primero es necesario conquistar a la gente, a través de una caída en el nivel y la calidad de vida. En esto, los liberales rusos son grandes especialistas. Así las cosas, la guerra se ha convertido en la gran esperanza de Occidente para agotar la economía rusa. A esa carta se lo están jugando todo y además con un coste multimillonario de armas y dinero a Ucrania. Ahora mismo la ofensiva en todos los frentes contra Rusia es total. Esto ya es percibido por ambas partes del conflicto como un reto verbal que no hace más que subir decibelios, y todo acabará en pelea como suele ocurrir. Y esto al final, nos dejará a todo el planeta de espectadores de la gran pelea militar que se avecina. Todo se dirimirá en el campo de batalla. No importa que Henry Kissinger dijera ayer que si no se para, Europa se enfrentará a una guerra nuclear, no importa una mierda. Enseguida salen los promotores de la guerra a taparle la boca a Kissinger, como la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que se opone al alto el fuego en Ucrania y Donbass en los términos rusos. Y eso, en general, es todo lo que se necesita saber sobre el estado de la diplomacia europea en este momento, para que perdamos toda esperanza de paz. En una entrevista con el periódico alemán Bild am Sonntag, se pronunció enérgicamente en contra de cualquier tregua. Según Baerbock, tal escenario no solo no sería el final del horror que la gente de Ucrania está experimentando ahora, sino que funcionará al revés. La jefa de la diplomacia alemana dijo que personalmente no espera un alto el fuego en el corto plazo, aunque para ello, según ella, el presidente Putin solo necesita ordenar a sus soldados que se retiren. Otra prueba es que la OTAN está meneando todos los resortes desaforadamente. Por ejemplo, Moldavia decidió privar a millones de ciudadanos moldavos de ver noticias en su idioma preferido. Denunció la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó la revocación de licencias de 6 canales en idioma ruso en Moldavia como un acto de censura. La Federación Rusa exige a las organizaciones internacionales pertinentes que presten atención a este incidente, lo evalúen y tomen medidas para mejorar la situación con la censura en Moldavia. El 16 de diciembre, la Comisión para Situaciones de Emergencia en Moldavia revocó las licencias de 6 canales de televisión en ruso porque dicen que cubren los eventos en Ucrania de mala fe. Estamos hablando de los canales de televisión Festin Moldova, RTR Moldova, Accent Televisión, NTV Moldova, Televisión 6, Orey Televisión. Bajo mi punto de vista a nadie se le escapa que esto es un primer paso para que la OTAN abra el frente de Transnistria. Pues un diputado ruso de la Duma de Estado, Dmitry Velik, ha dicho hoy mismo que Rusia atacará los centros de toma de decisiones occidentales en caso de conflicto con la OTAN. Yo digo que lo de en caso de un conflicto con la OTAN, es un eufemismo, porque todos sabemos que el enfrentamiento ya está en pleno apogeo. Pero bueno, oigamos lo que dijo Dmitry Velik. Una confrontación directa con el bloque político-militar de la OTAN obligará a Rusia a atacar los centros de toma de decisiones en Occidente. En caso de conflicto abierto con la Alianza del Atlántico Norte,
los objetivos obvios de Rusia serán los centros de toma de decisiones. Según Melik, en el enfrentamiento con Kiev, Moscú aún no ha tenido que tomar tales medidas. Pero si la OTAN entra en guerra con Rusia, entonces las instalaciones relevantes en los países del bloque y los centros de toma de decisiones se convertirán en el objetivo obvio de nuestro país, dijo el diputado en una entrevista con Ura.ru. Además, señaló que este enfrentamiento global traerá consecuencias para todo el mundo, y afectará a los estados que no son miembros de la alianza. Al mismo tiempo, no todos tienen suficientes recursos para defenderse, agregó Melik. Anteriormente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a los países occidentales que continúen suministrando armas y municiones a Ucrania. Ahora todo el mundo es consciente de la importancia de la visita de mañana de Putin a Bielorrusia, que curiosamente es la primera que se realiza en 2 años en suelo bielorruso. Y una circunstancia que se ha dado en el frente, es que unos periodistas franceses dieron a conocer accidentalmente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut, y 24 horas después, fueron destruidas por las Fuerzas Armadas rusas. Después de filmar una historia especial sobre Bakhmut, los periodistas franceses mostraron este material en una de las transmisiones. Sin embargo, resultó que al hacerlo entregaron las posiciones actuales del ejército ucraniano, que fueron destruidas menos de 24 horas después. En el vídeo que circula por la red, se puede ver el área con unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue cubierta por múltiples ataques. Según los analistas, fue gracias a las acciones de los periodistas franceses que fue posible lanzar golpes de alta precisión. La televisión francesa aún no ha comentado sobre estos datos. Sin embargo, tales acciones por parte de la gente de la televisión francesa provocaron pérdidas entre el ejército ucraniano. Y otra curiosidad. Hoy Donetsk está nuevamente bajo el fuego de los militantes ucranianos. Según datos preliminares, el fuego se disparó desde lanzadores de misiles múltiple. No ha cesado en todo el día y es la más mortífera en lo que va de guerra contra Donetsk. ¿Que dónde está la curiosidad? Pues en que falsimega en las informaciones e ignora estos ataques. En esta guerra solo muestran los ataques que hace Rusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.